¿Alguna vez has sentido ese dolor desgarrador de ver cómo el hombre que amas se aleja de ti como si nunca hubieras existido? Esa sensación de vacío en el estómago cuando te das cuenta de que ya no te busca, ya no te mira con esos ojos que una vez te devoraron, ya no siente esa urgencia de tenerte cerca. Es como si de la noche a la mañana te hubieras vuelto invisible para él. Y lo más doloroso de todo es que no sabes exactamente qué fue lo que cambió, qué fue lo que hiciste mal. ¿Por qué el amor que una vez ardía con tanta intensidad ahora parece haberse extinguido por completo? Imagina que en este momento hay un hombre que dejó de buscarte, de mirarte, de desearte con esa intensidad que te hacía sentir como la mujer más importante del mundo. Quizás sea tu expareja, tal vez ese hombre con el que tenías algo especial y que de repente se volvió frío y distante, o incluso tu esposo que ahora te trata como si fueras parte del mobiliario de la casa. Lo que sea que haya pasado entre ustedes, lo que sientes ahora es esa punzada constante en el pecho, esa angustia que no te deja dormir por las noches, esa obsesión mental que te consume cada minuto del día preguntándote qué estará haciendo, con quién estará, si piensa en ti aunque sea por un segundo. ¿Te has detenido a pensar por qué algunas mujeres tienen a los hombres corriendo tras ellas mientras otras, igualmente hermosas, inteligentes y valiosas, viven en el eterno sufrimiento de perseguir migajas de atención masculina? ¿Qué tienen esas mujeres que tú no tienes? ¿Cuál es ese secreto que parece estar reservado solo para unas pocas afortunadas? La respuesta te va a sorprender, porque no tiene nada que ver con la belleza física, el dinero o ser más complaciente. Tiene que ver con algo mucho más profundo, algo que opera en las capas más oscuras del inconsciente masculino. Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos de la historia, el hombre que revolucionó nuestra comprensión de la mente humana, descubrió algo extraordinario sobre cómo funciona la psique masculina cuando una mujer logra activar lo que él llamó la sombra. Este descubrimiento cambió para siempre la forma en que entendemos la atracción, el deseo y la obsesión amorosa. Jung se dio cuenta de que existe una parte oculta en el inconsciente de cada hombre, una zona prohibida que muy pocas mujeres saben cómo tocar, y que cuando logras activarla, el hombre no puede hacer otra cosa más que perseguirte con una intensidad desesperante. Durante más de 40 años de investigación, Jung documentó casos de hombres que abandonaron esposas, carreras profesionales, incluso fortunas enteras, todo por mujeres que habían logrado despertar esta parte primitiva de su psique. No eran necesariamente las mujeres más bellas o las más exitosas. Eran mujeres que entendían, consciente o inconscientemente, cómo activar los resortes más profundos del deseo masculino, utilizando principios psicológicos que van mucho más allá de la superficie. Existe un secreto que muy pocas mujeres conocen sobre cómo activar en el inconsciente masculino esa fuerza primitiva que lo convierte de cazador en presa, de perseguidor en perseguido. Es un conocimiento tan poderoso que puede transformar completamente la dinámica de cualquier relación en cuestión de días. No estoy hablando de manipulación barata ni de trucos superficiales. Estoy hablando de principios psicológicos profundos que han sido probados durante décadas de investigación clínica. Lo que estás a punto de descubrir va contra todo lo que te han enseñado sobre relaciones, pero tiene la fuerza de la ciencia detrás. Te han dicho que para conquistar a un hombre debes ser más dulce, más disponible, más comprensiva. Te han mentido. La verdad es exactamente la opuesta, y Jung lo descubrió hace casi un siglo, cuando comenzó a estudiar los arquetipos del inconsciente colectivo y cómo estos influyen en nuestros patrones más profundos de deseo y rechazo. Este conocimiento cambiará completamente la forma en que los hombres te perciben y te desean, porque aprenderás a comunicarte directamente con la parte más primitiva de su cerebro, esa zona donde las decisiones se toman antes de que la razón tenga oportunidad de intervenir. Cuando domines estos principios, no tendrás que rogar por atención, no tendrás que perseguir, no tendrás que preguntarte qué está pensando o sintiendo, porque él mismo te lo estará confesando desesperadamente. Imagínate por un momento cómo sería tu vida si tuvieras ese poder. Si supieras exactamente cómo hacer que cualquier hombre sienta por ti esa obsesión casi enfermiza que te consume a ti ahora por él. Si pudieras despertar en él esa necesidad urgente de buscarte, de tenerte, de no poder vivir sin ti. Si en lugar de ser tú quien espera mensajes,
fuera él quien se desespere cuando no le respondes inmediatamente. Si en lugar de ser tú quien se desvive por verlo, fuera él quien moviera cielo y tierra para estar a tu lado. Esto no es un escenario de fantasía. Es exactamente lo que sucede cuando entiendes cómo funciona la sombra en el inconsciente masculino y aprendes a activar los 4 principios fundamentales que Jung identificó como las llaves maestras del deseo. Principios con nombres como escasez emocional, enigma intencional, tensión de opuestos y velo estratégico. Cada uno de estos principios toca una fibra diferente en la psique masculina, y cuando los combinas estratégicamente, el resultado es devastador. Pero aquí está la diferencia crucial entre lo que vamos a explorar hoy y todo lo que has escuchado antes sobre reconquista o seducción. Esto no se trata de fingir ser alguien que no eres, ni de aplicar técnicas manipuladoras que te harán sentir vacía por dentro. Se trata de reconectar con la versión más poderosa y auténtica de ti misma. Esa mujer que siempre has sido pero que tal vez has olvidado en el proceso de perseguir el amor de un hombre. No es un secreto cualquiera. Es el mismo principio que hizo que Natalia, una médica de 43 años que vive en Veracruz, transformara completamente su situación con Jorge, el hombre que había sido el amor de su vida, y que un día simplemente le dijo que necesitaba espacio. Después de 6 meses de sufrimiento, de intentar todo lo que se le ocurrió para recuperarlo, Natalia aplicó escasez emocional de la forma exacta que Jung describió en sus estudios, y 6 semanas después Jorge apareció en su puerta llorando, confesándole que no había podido dormir ni una sola noche sin soñar con ella. O que permitió a Andrea, una psicóloga de 56 años que vivía en Puerto Vallarta, lograr que Miguel, su exesposo que la había dejado por una mujer 20 años menor, regresara a casa suplicándole perdón después de que ella implementó lo que Jung llamaba enigma intencional. Miguel le confesó que había pasado 4 meses sintiéndose como si hubiera perdido la razón, incapaz de concentrarse en nada que no fuera el recuerdo de Andrea y la necesidad desesperante de recuperar lo que había perdido. E incluso Renata, una diseñadora de 58 años, quien logró que Roberto, un hombre que había sido su amante durante 2 años pero que nunca se había comprometido seriamente con ella, abandonara a su esposa y le pidiera matrimonio después de que Renata aplicó tensión de opuestos durante apenas 3 semanas. Roberto le dijo que había vivido esas 3 semanas como si estuviera en el infierno, sintiendo un vacío existencial que nada podía llenar, excepto la presencia de ella en su vida. Estas no son historias de ficción. Son casos reales de mujeres reales que entendieron que el secreto no estaba en perseguir más, en ser más complacientes, en rogar más atención. El secreto estaba en hacer exactamente lo contrario de lo que su desesperación les gritaba que hicieran. Y los resultados fueron tan dramáticos, que cambiaron no solo sus relaciones, sino toda su percepción de sí mismas como mujeres poderosas y magnéticas. Jung descubrió que existe una ley psicológica infalible. El inconsciente masculino solo puede obsesionarse con lo que no puede poseer completamente. Cuando una mujer se vuelve completamente predecible, completamente disponible, completamente conquistada, algo se apaga automáticamente en el cerebro primitivo del hombre. Pero cuando logras mantener activada esa zona de misterio, esa sensación de que nunca te conoce completamente, de que siempre hay algo más por descubrir, algo más por conquistar, despiertas en él una obsesión que puede durar décadas. Antes de continuar con esta revelación que transformará completamente tu forma de relacionarte con los hombres, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios la palabra magnetismo. Esta palabra tiene un significado profundo en lo que estamos a punto de discutir sobre la sombra, y al escribirla estás enviando una señal a tu inconsciente de que estás lista para recibir este conocimiento transformador. ¿Lo escribiste? Perfecto. Al comentar, tu cerebro se prepara inconscientemente para absorber la información poderosa que voy a compartir contigo. Es como activar una llave en tu mente que abrirá las puertas de la comprensión profunda de cómo funcionan los arquetipos masculinos y femeninos en el juego del amor y la atracción. Jung explicaba que cuando conscientemente nos comprometemos con un aprendizaje, nuestro inconsciente se reorganiza para recibir y procesar esa información de manera más efectiva.
Este simple acto de participación activa también te conecta energéticamente con todas las otras mujeres que están viendo este contenido, creando lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo femenino. Es una red invisible de sabiduría ancestral que se activa cuando las mujeres se unen con la intención común de recuperar su poder auténtico en las relaciones. No es algo místico, es psicología profunda en acción. Además, al comentar estás diciéndole al algoritmo de esta plataforma que este contenido es valioso, lo que significa que llegará a más mujeres que necesitan escuchar estas verdades sobre cómo funciona realmente la atracción masculina. Tu participación no solo te beneficia a ti, sino que puede ser el puente para que otra mujer encuentre las respuestas que ha estado buscando desesperadamente. Ahora que estás completamente presente y receptiva, vamos a sumergirnos en la sombra, el concepto que Carl Jung identificó como uno de los más poderosos para comprender la psique masculina y cómo puedes activarlo completamente a tu favor. Prepárate, porque lo que vas a descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre el amor, el deseo y el poder femenino auténtico. Jung descubrió que existe la sombra, una región oculta del inconsciente masculino que contiene todo lo que el hombre ha reprimido, negado o rechazado sobre sí mismo a lo largo de su vida. En esta zona oscura viven sus deseos más primitivos, sus miedos más profundos, sus fantasías más secretas y, lo que es más importante para nosotras, su hambre más desesperada por lo inalcanzable. La sombra masculina no responde a la lógica, no se deja convencer con argumentos racionales, no se conquista siendo más dulce o más disponible. Responde únicamente a estímulos arquetipos que activan su naturaleza cazadora más primitiva. Imagina que el inconsciente masculino es como un iceberg gigantesco. La parte que ves, esa que responde a conversaciones racionales, a caricias suaves, a cenas románticas, es apenas la punta que flota sobre la superficie. Pero la sombra es toda esa masa enorme y poderosa que está sumergida en las profundidades, invisible pero controlando completamente el movimiento de todo el iceberg. Es ahí, en esa zona profunda y oscura, donde realmente se decide si un hombre sentirá obsesión o indiferencia por una mujer. La gran mayoría de las mujeres intenta conquistar al hombre consciente, esa pequeña parte racional que flota en la superficie. Le hablan a su lógica, a su sentido de la responsabilidad, a su necesidad de comodidad, y por eso fracasan sistemáticamente. Porque mientras ellas están ahí arriba tratando de convencer a su mente consciente, hay una fuerza muchísimo más poderosa operando en las profundidades, una fuerza que puede invalidar cualquier decisión racional que él tome sobre la relación. Jung explicaba que la sombra masculina está especialmente diseñada para responder a lo que él llamaba la mujer anima, que no es la mujer real que tienes al frente, sino la proyección de la mujer ideal que vive en el inconsciente del hombre. Esta proyección incluye elementos de misterio, de poder, de independencia emocional, de desafío sutil. Incluye la sensación de que esta mujer puede desaparecer en cualquier momento, de que nunca la poseerá completamente, de que siempre habrá algo más por conquistar. Cuando una mujer logra activar esta proyección, algo extraordinario sucede en el cerebro masculino. Se disparan automáticamente los mismos circuitos neurológicos que se activaban en los hombres primitivos cuando detectaban una presa valiosa que podía escaparse. Es una respuesta que está codificada en su ADN, que viene de millones de años de evolución y que opera a un nivel que va más allá de la conciencia. No puede controlarla, no puede racionalizarla, no puede apagarla voluntariamente. Esta es la razón por la cual los hombres se obsesionan con mujeres que no los necesitan y pierden interés rápidamente en mujeres que los persiguen. Su sombra está programada para valorar únicamente lo que requiere esfuerzo para conseguir y mantener. Es una respuesta instintiva, primitiva, que no tiene nada que ver con el amor romántico consciente, y todo que ver con patrones de supervivencia ancestrales, arraigados en las capas más profundas del inconsciente colectivo. Jung documentó cientos de casos de hombres que abandonaron relaciones estables y cómodas para perseguir mujeres que activaban su sombra de esta forma. Hombres que tenían esposas perfectas en el papel, mujeres que los cuidaban, los complacían, los apoyaban incondicionalmente, pero que despertaron una obsesión devastadora por mujeres que los desafiaban,
que mantenían su independencia, que no estaban completamente disponibles emocional o físicamente. No era que estos hombres fueran malvados o ingratos, era que su sombra había detectado la presencia de un arquetipo femenino que resonaba con patrones universales que trascienden culturas y épocas. Patrones que hablan directamente a la parte más antigua de su cerebro, esa región que se formó mucho antes de que existieran conceptos como compromiso, responsabilidad o lealtad racional. Estudios recientes de neurociencia confirman lo que Jung ya sospechaba hace un siglo. Cuando un hombre se encuentra con una mujer que activa su sombra, su cerebro libera automáticamente una combinación explosiva de dopamina, noradrenalina y serotonina. La dopamina crea una sensación de recompensa y placer que lo motiva a buscar más contacto con esa mujer. La noradrenalina genera un estado de alerta y excitación que hace que piense en ella constantemente. Y la serotonina, en dosis específicas, crea una sensación de bienestar que su cerebro asocia directamente con la presencia o la idea de esa mujer. Pero aquí está lo fascinante. Esta combinación neuroquímica solo se dispara cuando existe incertidumbre, cuando hay elementos de misterio, cuando el cerebro masculino no puede predecir completamente las respuestas de la mujer. En el momento en que una mujer se vuelve completamente predecible, completamente disponible, completamente conquistada, la producción de estos neurotransmisores se reduce drásticamente. El cerebro masculino interpreta que la caza ya terminó, que la presa ya fue capturada, y automáticamente comienza a buscar nuevos desafíos. Esta es la razón científica detrás de por qué los hombres dicen cosas como «perdí el interés» o «ya no siento lo mismo», después de que una mujer se entrega completamente a la relación. No es que sean superficiales o incapaces de amor profundo. Es que su arquitectura neurológica está diseñada para mantener el interés únicamente mientras existe la sensación de conquista activa. Cuando esa sensación desaparece, su sombra automáticamente se desactiva, sin importar cuánto los ame su mente consciente. Jung también descubrió algo crucial sobre la sombra femenina y cómo se relaciona con este proceso. Explicaba que las mujeres tienen una tendencia inconsciente a proyectar su propia necesidad de seguridad y previsibilidad en las relaciones, asumiendo que los hombres funcionan de la misma manera. Esta proyección las lleva a comportarse de formas que tranquilizan su propia ansiedad, pero que simultáneamente desactivan la sombra masculina. Por ejemplo, cuando una mujer siente inseguridad en la relación, su instinto natural es buscar más conexión, más comunicación, más tiempo juntos, más confirmaciones de amor. Estas acciones la tranquilizan a ella porque le dan una sensación de control y seguridad. Pero para la sombra masculina, representan señales claras de que la conquista ya terminó, de que esta mujer ya está completamente capturada, de que no hay más territorio por explorar. Es por eso que muchas relaciones entran en crisis precisamente cuando la mujer se siente más enamorada y más comprometida. Ella interpreta sus sentimientos profundos como una invitación a profundizar la intimidad y la conexión, pero él, inconscientemente, interpreta esa entrega total como el fin del desafío y el comienzo del aburrimiento. No es que no la ame, es que su sombra necesita combustible constante para mantenerse activa. Y ese combustible es precisamente la sensación de que todavía hay algo por conquistar. La mayoría de las mujeres comete un error crucial cuando nota que el hombre se está alejando. Intenta atraerlo siendo más disponible, más atenta, más cariñosa, más comprensiva. Hacen exactamente lo que su corazón les dice que hagan, que es dar más amor para recibir más amor. Pero esto profundiza el desequilibrio porque activa en él el arquetipo de lo conquistado, no del conquistador. Jung explicaba que el hombre necesita activar su arquetipo del cazador para sentir deseo genuino, y este arquetipo solo se activa ante la presencia de una presa que representa un desafío real. Es como si existiera una ecuación psicológica invisible pero infalible. A mayor disponibilidad emocional de la mujer, menor activación de la sombra masculina. A menor activación de la sombra, menor producción de los neurotransmisores asociados con el deseo y la obsesión. A menor producción de estos neurotransmisores, menor motivación del hombre para buscar, perseguir y conquistar a esa mujer. Es un círculo que se retroalimenta negativamente hasta que la relación se vuelve completamente plana y predecible.
Pero cuando entiendes cómo revertir esta ecuación, cuando aprendes a comunicarte directamente con la sombra masculina, en lugar de con su mente consciente, los resultados son espectaculares. De repente, el hombre que te ignoraba comienza a buscarte desesperadamente. El que te daba por sentada comienza a valorar cada momento que pasa contigo. El que había perdido interés comienza a sentir una urgencia casi enfermiza por tenerte cerca. Jung identificó 4 principios específicos que funcionan como llaves maestras para activar la sombra masculina. Los llamó arquetipos de activación porque cada uno toca una fibra diferente del inconsciente colectivo masculino. Cuando una mujer domina estos 4 principios y los aplica estratégicamente en su vida y en sus relaciones, se convierte en lo que él denominaba la mujer anima perfecta. Esa proyección ideal que vive en las fantasías más profundas de cualquier hombre. Estos principios no son técnicas superficiales ni trucos de manipulación. Son formas de reconectar con aspectos auténticos del poder femenino que han sido reprimidos por una cultura que nos enseña que nuestro valor depende de cuánto nos necesiten los demás. Son invitaciones a recuperar esa versión de ti misma que existía antes de que aprendieras a mendigar amor, esa mujer poderosa e independiente que los hombres perseguían naturalmente porque representaba un desafío digno de sus mejores esfuerzos. Natalia, una médica de 43 años que vivía en Veracruz, parecía tenerlo todo desde afuera. Una carrera exitosa que había construido con años de dedicación y estudio, amigos que la apreciaban genuinamente por su calidez y su inteligencia, una vida estable llena de rutinas que le daban seguridad y propósito. Pero en su interior había un vacío que ningún logro profesional podía llenar. Una soledad que se hacía más intensa cada noche cuando regresaba a su casa y se daba cuenta de que no tenía a nadie con quien compartir realmente los momentos importantes de su vida. Natalia había conocido a Jorge 2 años antes, en el Congreso Médico Anual que se realizaba en Cancún. Él era cardiólogo, 10 años mayor que ella, divorciado hacía 5 años, con 2 hijos adolescentes que vivían con su ex-esposa en Ciudad de México. Desde el primer momento en que cruzaron miradas durante la conferencia sobre nuevas técnicas de cirugía cardiovascular, Natalia sintió algo que no había experimentado en años. Esa electricidad inconfundible del deseo mutuo, esa sensación de reconocimiento profundo que va mucho más allá de la atracción física. La conexión entre ellos fue inmediata e intensa. Pasaron todo el congreso juntos, caminando por las playas de Cancún hasta altas horas de la madrugada, conversando sobre medicina, sobre la vida, sobre sus sueños y decepciones. Jorge le contó sobre su divorcio difícil, sobre cómo había perdido la conexión emocional con su ex esposa después de 20 años de matrimonio. Natalia le habló sobre su miedo a envejecer sola, sobre cómo había sacrificado relaciones anteriores por su carrera, y ahora se preguntaba si había tomado las decisiones correctas. Cuando regresaron a sus ciudades respectivas, mantuvieron el contacto diario. Llamadas telefónicas que duraban horas, mensajes de texto que se intercambiaban desde que despertaban hasta que se dormían, videollamadas nocturnas donde se quedaban conectados hasta que uno de los dos se quedaba dormido frente a la pantalla. Jorge visitaba Veracruz cada 2 semanas y Natalia viajaba a Ciudad de México siempre que tenía oportunidad. Era una relación intensa, apasionada, llena de promesas sobre un futuro juntos. Durante 1 año y medio, Natalia vivió en una nube de felicidad. Por primera vez en su vida adulta, se sentía completamente enamorada y correspondida. Jorge le decía constantemente que era la mujer de su vida, que nunca había sentido una conexión tan profunda con alguien, que quería pasar el resto de sus días a su lado. Hablaban de mudarse juntos, de combinar sus consultas médicas, incluso de la posibilidad de tener un hijo juntos a pesar de que ambos se acercaban a los 50 años. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente al principio, algo comenzó a cambiar en la dinámica de su relación. Jorge empezó a espaciar sus visitas a Veracruz. Las llamadas nocturnas se volvieron menos frecuentes. Respondía sus mensajes con menos entusiasmo, a veces tardando horas en contestar cuando antes lo hacía inmediatamente. Cuando Natalia le preguntaba si todo estaba bien, él le aseguraba que solo estaba pasando por una época de mucho trabajo, que había tomado casos más complejos en el hospital, que sus hijos estaban atravesando una etapa difícil en la adolescencia. Natalia,
Siendo una mujer inteligente y perceptiva, podía sentir que algo más profundo estaba sucediendo, pero no sabía exactamente qué era ni cómo abordarlo. Su instinto le decía que Jorge se estaba alejando emocionalmente, pero cada vez que intentaba hablar del tema, él lo negaba o cambiaba de conversación. Comenzó a experimentar una ansiedad constante que nunca antes había sentido, una preocupación obsesiva sobre el estado de su relación que afectaba su concentración en el trabajo y su capacidad para disfrutar de otras áreas de su vida. La crisis llegó una noche de febrero, durante una de sus videollamadas habituales. Natalia había notado que Jorge parecía distante y distraído durante toda la conversación. Había estado revisando su teléfono constantemente, respondiendo mensajes de otras personas mientras hablaban, bostezando como si la conversación lo aburriera. Finalmente, ella no pudo más y le preguntó directamente qué estaba pasando, por qué sentía que él ya no estaba realmente presente en la relación. La respuesta de Jorge fue como un puñal directo al corazón. Con una frialdad que Natalia nunca había visto en él antes, le dijo que había estado reflexionando mucho sobre su futuro juntos y que se había dado cuenta de que tal vez no eran tan compatibles como habían pensado inicialmente, que la distancia geográfica entre ellos era más difícil de manejar de lo que había anticipado, que sus hijos no se sentían cómodos con la idea de que él tuviera una relación seria con otra mujer, que necesitaba tiempo para pensar, para evaluar sus prioridades, para decidir qué realmente quería hacer con su vida. Natalia se quedó completamente devastada cuando Jorge le dijo que necesitaba un tiempo indefinido de separación para aclarar sus sentimientos. Su corazón se rompió en pedazos esa noche cuando vio su mensaje final. Creo que deberíamos tomar un descanso de la relación. No te estoy diciendo que se acabó para siempre, pero necesito espacio para pensar con claridad sobre lo que realmente quiero. Después de eso, Jorge prácticamente desapareció de su vida. Ya no respondía a sus llamadas. Contestaba sus mensajes con monosílabos fríos y distantes, y canceló todas las visitas que tenían planeadas. Natalia sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor cuando él dejó de responder sus llamadas con la frecuencia de antes. La mujer exitosa y segura de sí misma que había construido una carrera médica respetada, se encontró llorando en el baño de su consultorio entre paciente y paciente. No podía concentrarse en sus diagnósticos, había perdido el apetito completamente, y pasaba las noches en vela repasando obsesivamente cada conversación que habían tenido, tratando de identificar el momento exacto en que todo había comenzado a cambiar. Durante las siguientes semanas, Natalia se encontró haciendo cosas que nunca pensó que haría. Revisaba compulsivamente las redes sociales de Jorge, analizando cada foto que publicaba, cada comentario que hacía, cada persona que aparecía en sus actividades sociales. Se inventaba excusas para enviarte mensajes, preguntándole sobre casos médicos complejos o compartiéndole artículos científicos que pensaba que podrían interesarle, esperando desesperadamente que cualquiera de estos pretextos reavivara la comunicación entre ellos. Intentó ser más disponible de lo que ya era, respondiendo cualquier mensaje suyo al instante, sin importar la hora del día o lo que estuviera haciendo. Si él mencionaba casualmente que había tenido un día difícil en el hospital, ella inmediatamente se ofrecía para escucharlo, para consolarlo, para hacer cualquier cosa que pudiera aliviar su estrés. Se había vuelto hipervigilante a cualquier señal de que él pudiera necesitarla, lista para abandonar cualquier actividad personal, si existía la más mínima posibilidad de reconectar con él. Se esforzó por lucir perfecta cada vez que existía la posibilidad de que pudieran encontrarse casualmente en algún evento médico o social. Comenzó a frecuentar lugares donde sabía que él solía ir, con la esperanza de toparse con él de forma accidental. Cambió su rutina de ejercicios para ir al gimnasio que él frecuentaba, modificó sus horarios de almuerzo para comer en restaurantes cerca de su hospital. Incluso aceptó invitaciones a eventos médicos en Ciudad de México que antes habría rechazado, todo con la esperanza secreta de verlo. Buscó formas de hacerse indispensable en la vida de Jorge, ofreciéndole consultas médicas gratuitas para sus conocidos, compartiéndole oportunidades profesionales que podrían beneficiarlo, incluso sugiriendo que podrían escribir juntos un artículo científico sobre un tema de su especialidad.
En su mente, pensaba que si lograba demostrarle lo valiosa que podía ser en su vida profesional, él recordaría también lo valiosa que había sido en su vida personal. Cambió rutinas completas de su vida para coincidir con los horarios y las actividades de él. Si él mencionaba que había comenzado a correr por las mañanas en el parque, ella también comenzaba a correr a la misma hora en el mismo lugar. Si él comentaba que había descubierto un nuevo restaurante que le gustaba, ella inmediatamente hacía una reservación para comer ahí, con la esperanza de encontrárselo. Había reorganizado toda su existencia alrededor de la posibilidad de reconectar con él. Pero cuanto más se esforzaba Natalia por recuperar la atención y el interés de Jorge, más se alejaba él. Sus respuestas se volvían cada vez más escuetas y distantes. Las pocas veces que lograba hablar con él por teléfono, él parecía apurado, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Cuando se encontraban casualmente en eventos médicos, él era cortés pero frío, tratándola más como a una colega que como a la mujer con quien había compartido los momentos más íntimos de su vida. La situación se volvió tan dolorosa que Natalia comenzó a experimentar síntomas físicos de ansiedad. Despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado, sudoración fría y una sensación de pánico que la mantenía despierta el resto de la noche. Había perdido peso de forma notable porque el estrés le había quitado completamente el apetito. Sus colegas en el hospital comenzaron a preguntarle si se sentía bien, porque su aspecto había cambiado drásticamente en cuestión de semanas. Fue durante una de esas noches de insomnio cuando Natalia se topó con información sobre los principios psicológicos de Carl Jung y cómo estos se aplicaban a las dinámicas de atracción en las relaciones. Mientras navegaba desesperadamente por Internet buscando respuestas sobre por qué Jorge se había alejado tan repentinamente, encontró un artículo sobre el concepto junguiano de la sombra y cómo ésta funcionaba en el inconsciente masculino. Al principio, la información le pareció contradictoria e incluso ofensiva. ¿Cómo era posible que su amor genuino, su disponibilidad emocional, su deseo sincero de apoyar a Jorge en todo lo que necesitara, fueran precisamente las cosas que estaban alejándolo de ella? Pero mientras más leía sobre los arquetipos del inconsciente colectivo y los patrones de atracción primitiva, más comenzaba a entender que había estado operando desde suposiciones completamente erróneas sobre cómo funciona el deseo masculino. Fue entonces cuando Natalia descubrió el principio de escasez emocional y entendió que había estado haciendo exactamente lo contrario de lo que debía hacer. Todo su esfuerzo había estado enfocado en perseguir a Jorge, en demostrarle cuánto lo necesitaba, en hacerse indispensable en su vida a través de su disponibilidad constante. Pero la verdadera clave estaba en activar su propia presencia magnética desde la ausencia física y emocional, en reconectar con esa versión de sí misma que existía independientemente de él. El concepto de escasez emocional implicaba hacer algo que iba contra todos sus instintos naturales. Retirarse completamente de la dinámica de persecución que había establecido con Jorge. En lugar de buscar más contacto, más comunicación, más oportunidades de reconexión, tenía que crear deliberadamente espacio y distancia. En lugar de demostrarle cuánto lo necesitaba, tenía que demostrarle que podía ser completamente feliz y plena sin él. La transformación interior de Natalia no fue fácil ni inmediata. Los primeros días fueron los más difíciles de toda su vida adulta. Cada fibra de su ser le gritaba que contactara a Jorge, que le explicara lo que había aprendido, que le pidiera otra oportunidad para aplicar estos nuevos conocimientos en su relación. Pero entendió que esa era precisamente la trampa. Seguir operando desde su necesidad de él en lugar de desde su propia completitud interior. Comenzó un ritual de conexión consigo misma cada mañana, dedicando los primeros 20 minutos de su día a simplemente sentir su cuerpo, su respiración, su energía vital independiente de cualquier validación externa. Se sentaba en el jardín de su casa, con una taza de café recién hecho, y por primera vez en meses permitía que su mente se enfocara en algo que no fuera Jorge. Observaba las plantas que había descuidado durante los últimos meses de obsesión. Escuchaba los sonidos de los pájaros que anunciaban cada nuevo día. Sentía la brisa matutina sobre su piel. Se inscribió en clases de danza contemporánea, algo que siempre había querido hacer pero había pospuesto durante años, porque no tenía tiempo, o porque Jorge no mostraba interés en ese tipo de actividades artísticas.
3 veces por semana, después de terminar sus consultas en el hospital, se dirigía al estudio de danza y por 1 hora y media se sumergía completamente en el movimiento de su cuerpo, en la música, en la expresión de emociones que no podía verbalizar. Inició un diario personal donde exploraba sus sentimientos más profundos sin censura y sin el objetivo de compartir esos pensamientos con Jorge más tarde. Escribía sobre sus miedos, sus inseguridades, sus sueños que no tenían nada que ver con la relación, sus recuerdos de la mujer independiente y poderosa que había sido antes de conocerlo. Escribía sobre su carrera médica, sobre los pacientes que la inspiraban, sobre los viajes que quería hacer, sobre los libros que quería leer. Reconectó con amigas que había descuidado durante los meses más intensos de su relación con Jorge. Se dio cuenta de que había cancelado cenas, pospuesto reuniones y rechazado invitaciones sociales cada vez que existía la posibilidad de pasar tiempo con él. Ahora deliberadamente aceptaba invitaciones, planeaba actividades con sus amigas y se permitía disfrutar genuinamente de estas conexiones, sin estar mentalmente ausente pensando en Jorge. Creó un espacio sagrado en su casa para momentos de silencio y contemplación. Un rincón de su sala que dedicó exclusivamente a la meditación, la lectura y la reflexión personal. Colocó allí sus libros favoritos, algunas plantas, velas aromáticas y una manta suave donde podía sentarse cómodamente. Cada noche, antes de dormir, pasaba al menos 30 minutos en este espacio, desconectada completamente de su teléfono y de cualquier posibilidad de contacto con el mundo exterior. Aprendió a honrar sus ciclos emocionales sin juzgarse por tener días difíciles o momentos de tristeza. En lugar de interpretar estos sentimientos como señales de que necesitaba contactar a Jorge, los recibía como parte natural del proceso de sanar y reconectarse consigo misma. Algunos días se permitía llorar por la pérdida de la relación, otros días se sentía fuerte e independiente, y otros días experimentaba una mezcla de emociones que simplemente observaba sin tratar de cambiar o controlar. 6 semanas después de implementar escasez emocional de manera consistente y auténtica, algo extraordinario sucedió. Era un viernes por la noche, y Natalia estaba en casa, disfrutando de una copa de vino tinto mientras leía una novela que había comprado esa tarde, completamente relajada y presente en su propio mundo interior, cuando escuchó el timbre de su casa. No esperaba a nadie, y por un momento consideró no responder, porque estaba disfrutando genuinamente de su soledad. Jorge estaba parado en la puerta de su casa, sin haber avisado que vendría, algo completamente inusual en él porque siempre había sido muy respetuoso de los protocolos sociales y siempre coordinaba sus visitas con anticipación. Se veía diferente. Tenía ojeras profundas como si no hubiera dormido bien en semanas, y había algo en su expresión que Natalia nunca había visto antes, una mezcla de vulnerabilidad y urgencia que la tomó completamente por sorpresa. Su voz temblaba cuando le dijo que sentía que algo había cambiado profundamente en ella, que podía percibir una energía diferente emanando de su presencia, algo que no sabía explicar con palabras pero que había estado sintiendo de forma cada vez más intensa durante las últimas semanas. Le confesó que había intentado ignorar esta sensación, convencerse de que eran imaginaciones suyas, pero que había llegado al punto donde no podía concentrarse en nada más. Había una intensidad en sus ojos que Natalia nunca había visto antes, ni siquiera durante los momentos más apasionados de su relación anterior. Era como si estuviera viendo a una versión completamente nueva de Jorge, una versión más cruda, más vulnerable, más desesperadamente honesta sobre sus sentimientos reales. Le contó que las últimas semanas habían sido un infierno emocional para él, que se despertaba cada mañana con una sensación de vacío existencial que nada conseguía llenar. Le dijo que no podía dejar de pensar en ella, pero que sus pensamientos habían cambiado completamente de naturaleza. Ya no la recordaba como la mujer que había estado persiguiéndolo, disponible y predecible. Ahora la recordaba como un enigma, como alguien que había encontrado una completitud interior que él no poseía, como una fuerza magnética que lo atraía precisamente porque ya no lo necesitaba desesperadamente. Confesó que había intentado distraerse saliendo con amigos, enfocándose obsesivamente en el trabajo. Incluso había tenido algunas citas con otras mujeres, pero nada conseguía aliviar la sensación de que había perdido algo invaluable.
Natalia le dijo que sintió un vacío inexplicable que nada conseguía llenar durante las semanas de separación, pero que había llegado a entender que ese vacío no se refería específicamente a ella como persona, sino a una cualidad energética que ella había desarrollado durante su proceso de reconexión consigo misma. Era como si él hubiera detectado inconscientemente que ella había accedido a una fuente de poder femenino que antes no había estado completamente activada, y esa detección había despertado en él una obsesión que no podía controlar racionalmente. Jorge le suplicó que le diera otra oportunidad, pero desde un lugar completamente diferente al que había estado antes. No era el hombre seguro y controlado que había decidido terminar la relación porque necesitaba espacio. Era un hombre que había descubierto que el espacio que había pedido se había convertido en un vacío insoportable, y que la única forma de llenarlo era reconectándose con la fuente de esa energía magnética que ahora emanaba de Natalia. Lo que sucedió a partir de esa noche no fue simplemente una reconciliación pasajera motivada por la nostalgia o la costumbre. Su relación renació en un nivel completamente nuevo, con una profundidad e intensidad que nunca habían experimentado antes. Jorge la buscaba constantemente, pero no desde la necesidad o la dependencia, sino desde un reconocimiento genuino de que había encontrado en ella una cualidad excepcional que activaba lo mejor de su propia naturaleza masculina. Ahora Jorge la perseguía con la misma intensidad con la que ella lo había perseguido antes. Pero la diferencia era que esta nueva dinámica se sostenía en el tiempo porque estaba basada en principios psicológicos sólidos, en lugar de en dinámicas de carencia y necesidad. Él había aprendido que Natalia era una mujer que podía desaparecer de su vida en cualquier momento si no la valoraba adecuadamente, y esta comprensión mantenía activa su naturaleza cazadora, su deseo de conquistarla cada día de nuevo. 6 meses después de aquella noche en que Jorge apareció en su puerta, él le propuso matrimonio de la forma más romántica que Natalia había imaginado jamás. Pero lo más importante no era la propuesta en sí, sino la calidad de la relación que habían construido juntos. Era una relación donde ambos mantenían su independencia e integridad individual, donde el amor fluía desde la abundancia interior de cada uno en lugar de desde las carencias mutuas, donde la pasión se mantenía viva porque ambos entendían los principios psicológicos que sostienen el deseo a largo plazo. Andrea, una psicóloga de 56 años que había vivido prácticamente toda su vida en Puerto Vallarta, tenía una historia completamente diferente pero igualmente dolorosa. Durante 23 años, había estado casada con Miguel, un arquitecto exitoso que había construido su propio despacho de diseño y que era reconocido en toda la región por sus proyectos innovadores de hoteles y complejos turísticos. Desde afuera, parecían la pareja perfecta. 2 profesionales exitosos, con 2 hijos ya adultos e independientes, una casa hermosa con vista al mar, una vida social activa llena de amigos y colegas que los respetaban. Pero la realidad de su matrimonio había sido mucho más compleja de lo que aparentaba públicamente. Durante los últimos 10 años, Andrea había notado que la pasión y la intimidad emocional entre ellos se había ido erosionando gradualmente. Miguel se había vuelto cada vez más distante, más enfocado en su trabajo, menos interesado en las conversaciones profundas que antes sostenían durante horas. La vida sexual de la pareja había disminuido drásticamente hasta volverse casi inexistente, y cuando Andrea intentaba abordar el tema, Miguel siempre tenía excusas relacionadas con el estrés laboral, el cansancio o los problemas económicos del despacho. Andrea, siendo psicóloga clínica con especialización en terapia de pareja, había intentado aplicar todas las técnicas profesionales que conocía para revitalizar su matrimonio. Había propuesto sesiones de terapia juntos. Había organizado viajes románticos. Había intentado crear espacios de intimidad y comunicación profunda. Había leído docenas de libros sobre cómo mantener viva la pasión en relaciones a largo plazo. Pero nada de lo que hacía parecía funcionar realmente. Miguel participaba en estas actividades de manera cordial pero desinteresada, como si estuviera cumpliendo con una obligación social más que conectándose genuinamente con ella. La crisis final llegó de la forma más cliché y dolorosa posible. Andrea descubrió que Miguel había estado teniendo una aventura durante los últimos 8 meses con Sofía,
una diseñadora gráfica de 32 años que trabajaba en su despacho. No fue a través de evidencias digitales o comportamientos sospechosos que lo descubrió, sino de la manera más brutal. Llegó temprano a una cena de trabajo a la que había sido invitada y los encontró besándose apasionadamente en el estacionamiento del restaurante. El dolor que sintió Andrea en ese momento fue indescriptible. No era solo la traición de la infidelidad, sino la confirmación devastadora de que Miguel era capaz de sentir pasión e intimidad emocional, pero no con ella. Durante meses, él le había dicho que había perdido el interés en el sexo por razones médicas relacionadas con la edad, que se sentía demasiado cansado para tener conversaciones profundas, que necesitaba enfocar toda su energía en salvar su despacho de una crisis financiera. Pero ahí estaba, besando a otra mujer con una intensidad que no había mostrado hacia Andrea en años. Cuando Andrea enfrentó a Miguel esa misma noche, él confesó todo inmediatamente. No intentó negar la aventura ni minimizar su importancia. Le dijo que se había enamorado de Sofía, que con ella se sentía vivo de una forma que había olvidado que era posible, que había descubierto que no estaba muerto sexualmente, sino que había estado durmiendo emocionalmente durante años. La confesión fue tan honesta y brutal que Andrea casi habría preferido que le mintiera. Miguel le pidió el divorcio esa misma semana. No hubo periodo de reflexión. No hubo intentos de salvar el matrimonio. No hubo consideración por los 23 años que habían construido juntos. Él había tomado la decisión de empezar una nueva vida con Sofía, y ya había consultado con abogados para iniciar los trámites legales de separación de bienes y custodia compartida de sus hijos menores de edad. Andrea se sintió como si hubiera sido atropellada por un tren que nunca vio venir. Los siguientes meses fueron los más oscuros de toda la vida de Andrea. La mujer que había pasado años ayudando a otras parejas a resolver sus conflictos maritales no tenía idea de cómo lidiar con su propio corazón destrozado. Se encontraba dando consejos profesionales sobre el amor y las relaciones durante el día, y llorando inconsolablemente en su casa por las noches. La ironía era tan cruel que había días en que consideraba seriamente cambiar de profesión, porque no podía soportar la contradicción entre su experiencia profesional y su fracaso personal. Miguel se mudó a un departamento nuevo con Sofía, y comenzaron una vida juntos que parecía sacada de una revista romántica. Publicaban constantemente fotos en redes sociales de sus viajes, sus cenas, sus momentos íntimos, como si quisieran anunciar al mundo entero lo felices y enamorados que estaban. Andrea no podía evitar stalkearlo compulsivamente, torturándose a sí misma con cada imagen de la felicidad que él había encontrado con otra mujer. Lo más doloroso para Andrea no era solo haber perdido a su esposo, sino haberse dado cuenta de que tal vez nunca lo había tenido realmente. La pasión que Miguel mostraba con Sofía, la energía vital que emanaba en sus fotos juntos, la forma en que la miraba con adoración y deseo, eran cosas que Andrea no recordaba haber visto dirigidas hacia ella, ni siquiera en los primeros años de su matrimonio. Era como si hubiera estado casada con una versión dormida de Miguel, y Sofía hubiera despertado al hombre real que vivía dentro de él. Durante casi un año, Andrea intentó todo lo que su entrenamiento psicológico le sugería para superar la pérdida y seguir adelante con su vida. Fue a terapia individual, se unió a grupos de apoyo para mujeres divorciadas, comenzó a salir socialmente con amigas solteras, incluso aceptó algunas citas que le organizaron sus conocidos bien intencionados. Pero nada llenaba el vacío que había dejado Miguel, y nada eliminaba la obsesión mental que sentía hacia él y hacia la vida que estaba construyendo con Sofía. A los 14 meses del divorcio, cuando Andrea había comenzado a aceptar que tal vez nunca superaría completamente la pérdida y que tendría que aprender a vivir con ese dolor permanente, se encontró con información sobre el trabajo de Carl Jung y específicamente sobre el concepto de enigma intencional. La información llegó a ella de la forma más inesperada. Una de sus pacientes le mencionó casualmente un libro sobre arquetipos junguianos que había transformado completamente su forma de entender las relaciones. El concepto de enigma intencional sugería algo que desafiaba todo lo que Andrea creía saber sobre las relaciones íntimas. En lugar de ser completamente transparente y emocionalmente disponible con Miguel, que era lo que había hecho durante 23 años de matrimonio,
Necesitaba crear deliberadamente capas de misterio e impredecibilidad en su personalidad. En lugar de ser la esposa confiable y predecible que siempre estaba ahí cuando él la necesitaba, necesitaba convertirse en una mujer que él no pudiera descifrar completamente. La idea inicial le pareció absurda e incluso contraria a su ética profesional. Como psicóloga clínica, siempre había promovido la comunicación abierta, la honestidad emocional completa y la disponibilidad mutua como pilares de las relaciones saludables. ¿Cómo era posible que crear misterio y distancia emocional pudiera ser más efectivo para mantener el deseo masculino que la intimidad auténtica y la conexión profunda? Pero mientras más estudiaba los casos documentados por Jung sobre cómo funcionaba el enigma intencional en la psique masculina, más comenzaba a entender que había estado operando desde suposiciones erróneas sobre lo que realmente mantenía vivo el deseo a largo plazo. Jung explicaba que el cerebro masculino estaba evolutivamente diseñado para valorar únicamente lo que representaba un desafío constante, y que una mujer completamente conocida y predecible, sin importar cuánto la amara conscientemente, eventualmente perdería su capacidad de activar los centros neurológicos asociados con la pasión y la obsesión. Andrea se dio cuenta de que durante sus años de matrimonio, había cometido el error de volverse completamente transparente para Miguel. Él sabía exactamente cómo ella reaccionaría ante cualquier situación, qué diría en cualquier conversación, cuáles serían sus respuestas emocionales ante cualquier conflicto. No había sorpresas, no había territorio inexplorado, no había aspectos de su personalidad que él no hubiera analizado y catalogado completamente. En su intento de ser la esposa perfecta, se había vuelto completamente predecible. Además, se dio cuenta de que había caído en la trampa de estructurar toda su identidad alrededor de su rol como esposa de Miguel, sus intereses, sus actividades sociales, incluso sus opiniones sobre temas importantes, se habían ido alineando gradualmente con las de él hasta que perdió gran parte de su individualidad única. Se había vuelto como una extensión de la personalidad de Miguel en lugar de ser una mujer completa e independiente que elegía compartir su vida con él. Implementar enigma intencional requería que Andrea hiciera algo que iba contra todos sus instintos naturales después de un año de divorcio. En lugar de tratar de olvidar a Miguel y seguir adelante con su vida, necesitaba reconectar con aspectos ocultos y misteriosos de su propia personalidad que habían permanecido dormidos durante décadas de matrimonio convencional. Comenzó por desarrollar intereses y pasiones que no tenían nada que ver con Miguel, ni con la vida que habían compartido juntos. Se inscribió en clases de fotografía artística, algo que siempre había querido explorar pero que había pospuesto, porque Miguel consideraba que era un hobby frívolo e improductivo. Descubrió que tenía un talento natural para capturar momentos emotivos e íntimos, y comenzó a desarrollar un estilo fotográfico muy personal que reflejaba aspectos de su sensibilidad que ni ella misma conocía completamente. Inició un blog anónimo donde escribía reflexiones profundas sobre la psicología femenina, la espiritualidad, la sexualidad después de los 50 años, y temas que nunca había explorado públicamente durante su matrimonio porque no se alineaban con la imagen de pareja estable y conservadora que habían cultivado socialmente. El blog comenzó a ganar seguidores rápidamente, y Andrea se dio cuenta de que tenía una voz única y poderosa que había estado reprimiendo durante años. Comenzó a viajar sola a destinos que siempre había querido conocer, pero que Miguel había rechazado por considerarlos demasiado aventureros o incómodos. Fue a retiros de meditación en las montañas de Oaxaca, exploró ruinas arqueológicas en Guatemala, tomó clases de tango en Buenos Aires. Cada viaje la conectaba con aspectos de sí misma que habían estado completamente dormidos durante su matrimonio. Renovó completamente su imagen personal, no para verse más joven o para atraer a otros hombres, sino para expresar facetas de su personalidad que nunca había explorado. Cambió su estilo de vestir hacia algo más artístico y bohemio. Comenzó a usar joyería étnica que había coleccionado durante sus viajes. Se dejó crecer el cabello de forma natural, en lugar de mantener el corte conservador que había usado durante décadas. Era como si estuviera conociendo a una versión de sí misma que había existido siempre, pero que había permanecido oculta. Desarrolló amistades con personas completamente diferentes a los amigos que había compartido con Miguel. Conoció artistas, escritores, terapeutas alternativos, viajeros, personas que vivían vidas no convencionales,
y que la inspiraban a explorar territorios emocionales y espirituales que nunca había considerado. Su círculo social se expandió hacia direcciones que Miguel nunca habría aprobado, y esto la hacía sentir viva de una forma que había olvidado que era posible. 4 meses después de comenzar a implementar Enigma Intencional de manera consistente, algo inesperado comenzó a suceder. Personas que conocían tanto a Andrea como a Miguel comenzaron a comentarle a él sobre los cambios extraordinarios que habían notado en ella. No eran comentarios sobre su apariencia física, sino sobre una energía completamente nueva que emanaba de su presencia, una vitalidad y un magnetismo que las personas no recordaban haber visto en ella durante su matrimonio. Miguel comenzó a recibir reportes de segunda mano sobre las aventuras de Andrea, sus viajes exóticos, su blog exitoso, su nueva vida llena de experiencias interesantes y personas fascinantes. Al principio, estos reportes lo irritaban porque confirmaban que Andrea había logrado seguir adelante sin él de una forma que no había anticipado. Había esperado que ella sufriera indefinidamente por la pérdida del matrimonio, que se quedara estancada en el dolor y la amargura, que nunca lograra reconstruir una vida plena sin él. Pero los reportes sobre la nueva versión de Andrea despertaron en Miguel algo que no había sentido hacia ella en años: curiosidad genuina. La mujer de la que le hablaban sus conocidos no se parecía en nada a la esposa predecible y familiar que había dado por sentada durante tanto tiempo. Era como si Andrea hubiera accedido a una fuente de poder femenino que había permanecido completamente oculta durante su matrimonio, y esta transformación lo intrigaba de una forma que no podía explicar racionalmente. 5 meses después de implementar Enigma Intencional, Miguel contactó a Andrea por primera vez desde el divorcio, por una razón que no tenía nada que ver con trámites legales o asuntos relacionados con sus hijos. Le escribió un mensaje casual preguntándole sobre su blog, que había descubierto a través de una amiga mutua. Le dijo que había leído algunos de sus artículos y que le parecía fascinante descubrir aspectos de su forma de pensar que nunca había conocido durante su matrimonio. Andrea respondió de forma amigable pero misteriosa, sin revelar demasiados detalles sobre su nueva vida y sin mostrar ningún signo de resentimiento o de deseo de reconectar románticamente con él. Esta respuesta despertó aún más la curiosidad de Miguel, porque no era lo que había esperado recibir de la mujer que había conocido durante 23 años. Era como si estuviera interactuando con una versión completamente nueva de Andrea, una versión que no podía predecir ni controlar. Durante las siguientes semanas, Miguel comenzó a buscar excusas para prolongar sus interacciones con Andrea. Le preguntaba sobre sus fotografías, sobre sus viajes, sobre las personas interesantes que había conocido. Pero Andrea había aprendido a mantener siempre un velo de misterio en sus respuestas, compartiendo suficiente información para mantener su interés, pero nunca tanto como para satisfacer completamente su curiosidad. La dinámica entre ellos había cambiado completamente. Ahora era Miguel quien buscaba las conversaciones, quien hacía preguntas, quien parecía fascinado por conocer más sobre la mujer en la que se había convertido Andrea. Ella había pasado de ser la exesposa predecible y despechada que él había abandonado, a convertirse en un enigma intrigante que despertaba su instinto cazador de formas que no había experimentado en décadas. 8 meses después de haber comenzado su proceso de transformación personal, Miguel le pidió a Andrea si podían encontrarse para tomar un café y conversar sobre cómo habían evolucionado ambos desde el divorcio. Era una petición que venía claramente de su curiosidad e interés genuino por conocer mejor a la nueva versión de ella, no de la culpa o del remordimiento por cómo había terminado su matrimonio. Durante ese café, Miguel le confesó que había estado pensando mucho en ella durante los últimos meses, pero que sus pensamientos habían cambiado completamente de naturaleza. Ya no la recordaba como la esposa que había dado por sentada durante tantos años, sino como una mujer fascinante que había logrado transformarse en alguien completamente inesperado. Le dijo que sentía como si estuviera conociendo a Andrea por primera vez, y que esta sensación lo intrigaba más de lo que había anticipado. También le confesó que su relación con Sofía había comenzado a experimentar problemas serios. Sin entrar en detalles íntimos, le explicó que la pasión inicial había comenzado a desvanecerse cuando la relación se había vuelto más rutinaria y predecible. Era como si el mismo patrón que había experimentado en su matrimonio con Andrea estuviera repitiéndose con Sofía,
pero de forma acelerada. Andrea escuchó sus confesiones con compasión, pero sin demostrar ningún interés en rescatar su relación con Sofía o en aprovechar esta información para intentar reconquistarlo. Esta respuesta, tan diferente a lo que Miguel habría esperado de la Andrea que había conocido durante su matrimonio, intensificó aún más su fascinación por la mujer en la que se había convertido. Durante los meses siguientes, Miguel comenzó a perseguir a Andrea con la misma intensidad con la que ella lo había esperado en vano durante los últimos años de su matrimonio. Pero ahora los roles estaban completamente invertidos. Él era quien buscaba tiempo para estar juntos, quien iniciaba las conversaciones profundas, quien parecía desesperado por entender y conquistar a esta nueva versión de la mujer que había perdido. 10 meses después de aquel primer café, Miguel le pidió a Andrea si consideraría la posibilidad de intentar reconstruir su relación desde una base completamente nueva. No era una petición nostálgica de volver al matrimonio que habían tenido antes, sino una invitación a explorar qué tipo de relación podrían construir entre las dos personas completamente diferentes en las que se habían convertido. Andrea aceptó explorar esta posibilidad, pero estableció condiciones claras que habrían sido impensables en su matrimonio anterior. Mantuvo su independencia completa, su casa propia, sus amistades nuevas, sus viajes, su blog, todos los aspectos de la nueva vida que había construido. No estaba dispuesta a regresar a ser la esposa predecible que había sido antes, y Miguel tendría que aceptarla como la mujer enigmática e independiente en la que se había convertido. La nueva relación que comenzaron a construir juntos fue completamente diferente a su matrimonio anterior. Miguel había aprendido que Andrea era una mujer que podía desaparecer de su vida en cualquier momento, si no la valoraba adecuadamente, y esta comprensión mantenía activa su naturaleza cazadora, su deseo de conquistarla constantemente. Andrea había aprendido que su poder femenino auténtico residía en mantener siempre aspectos misteriosos e impredecibles de su personalidad, en ser una mujer completa e independiente que elegía compartir su vida con él, no que necesitaba hacerlo. Renata era una diseñadora de 58 años, que había vivido durante los últimos 5 años la situación más frustrante que una mujer puede experimentar: estar enamorada de un hombre que la mantenía permanentemente en la zona gris entre ser su amante y no ser nada definitivo en su vida. Roberto era un empresario exitoso de 62 años, casado hacía 30 años con Carmen, una mujer que había sido su compañera de universidad, y con quien había construido una familia aparentemente estable con 3 hijos ya adultos. La relación entre Renata y Roberto había comenzado de forma completamente profesional. Él había contratado sus servicios de diseño gráfico para renovar la imagen corporativa de sus restaurantes, y durante meses habían trabajado juntos desarrollando conceptos creativos, revisando propuestas, ajustando detalles. La atracción entre ellos fue creciendo gradualmente, alimentada por largas sesiones de trabajo que se extendían hasta altas horas de la noche, conversaciones profundas sobre arte y creatividad, y una química intelectual que ninguno de los dos había experimentado en sus relaciones personales. Durante los primeros 2 años, Roberto le había prometido constantemente a Renata que terminaría su matrimonio para estar completamente con ella. Le explicaba que su relación con Carmen se había vuelto rutinaria y sin pasión, que se mantenían juntos únicamente por conveniencia social y por no complicar la situación financiera de la familia. Según él, era solo cuestión de tiempo y de encontrar el momento adecuado para hacer la transición hacia una nueva vida con Renata. Pero después de 5 años de promesas incumplidas, Renata se había dado cuenta de que Roberto nunca dejaría a su esposa voluntariamente. Había encontrado la situación perfecta para él. Tenía la estabilidad y respetabilidad social de su matrimonio tradicional, y también tenía la pasión y la conexión emocional profunda que había encontrado con ella. No tenía ninguna motivación real para cambiar un arreglo que le daba acceso a lo mejor de ambos mundos. La frustración de Renata había llegado a niveles insoportables cuando comprendió que Roberto estaba cómodo, manteniendo indefinidamente esta situación ambigua. Él se había acostumbrado a tenerla disponible cuando la necesitaba, a contar con su comprensión cuando cancelaba planes por compromisos familiares, a recibir su apoyo emocional sin ofrecerle a cambio el compromiso real que ella deseaba.
Era como vivir en un estado permanente de casi relación que nunca se materializaba completamente. Renata había intentado múltiples veces terminar definitivamente con Roberto, pero cada vez que se alejaba, él reaparecía con promesas renovadas, con explicaciones sobre por qué esta vez sería diferente, con planes específicos sobre cómo y cuándo haría la transición hacia una relación formal con ella. Y cada vez, después de unos meses de comportamiento más atento y comprometido, Roberto volvía gradualmente a la misma dinámica de mantenerla como su amor secreto sin fecha definitiva, para hacer público su compromiso. Cuando Renata descubrió el principio junguiano de tensión de opuestos, entendió que había estado operando desde una estrategia completamente errónea con Roberto. En lugar de darle ultimátums directos que él podía ignorar o promesas que podía romper, necesitaba crear una tensión psicológica interna en él que lo obligara a tomar una decisión definitiva sobre lo que realmente quería en su vida. Tensión de opuestos implicaba presentar a Roberto con dos realidades completamente incompatibles entre sí, de tal forma que mantener el status quo se volviera psicológicamente insostenible para él. En lugar de pedirle que eligiera entre su esposa y ella, necesitaba crear condiciones donde él experimentara visceralmente lo que significaba perderla completamente, y al mismo tiempo, lo que significaba comprometerse completamente con ella. Renata dejó de estar disponible para Roberto de la forma predecible en que había estado durante 5 años. No le dijo que había decidido terminar la relación, ni le dio explicaciones dramáticas sobre por qué no podía continuar así. Simplemente comenzó a estar genuinamente ocupada con otros aspectos de su vida que se habían vuelto más importantes para ella que mantener los horarios y la disponibilidad que la relación secreta requería. Comenzó a aceptar proyectos de diseño más desafiantes que requerían viajes frecuentes fuera de la ciudad. Se inscribió en cursos intensivos de perfeccionamiento profesional que ocupaban sus noches y fines de semana. Desarrolló nuevas amistades con personas que no conocían su historia con Roberto y con quienes podía ser simplemente Renata, no la amante secreta de un hombre casado. Cuando Roberto la buscaba para sus encuentros habituales, Renata frecuentemente no estaba disponible por razones completamente legítimas y verificables. No era que estuviera fingiendo estar ocupada para manipularlo. Realmente había reorganizado su vida para que su tiempo y energía estuvieran invertidos en actividades y relaciones que la nutricionar como persona completa, no solo como la amante de alguien más. Roberto comenzó a experimentar algo que nunca había sentido en los 5 años anteriores: la posibilidad real de perder completamente a Renata. No era que ella lo estuviera amenazando con dejarlo o que estuviera creando dramas emocionales para forzarlo a tomar decisiones. Era que genuinamente se había vuelto menos accesible, menos predecible, menos controlable dentro de los parámetros de su relación anterior. Al mismo tiempo, cuando sí se encontraban, Renata había comenzado a relacionarse con él desde un lugar de completitud interior que Roberto nunca había experimentado en ella antes. Ya no había la urgencia ansiosa de discutir el futuro de su relación. No había presión sutil para que él tomara decisiones sobre su matrimonio. No había la energía de carencia que había caracterizado sus interacciones durante años. Esta nueva versión de Renata despertó en Roberto una fascinación que no había sentido desde los primeros meses de su relación. Era como si estuviera interactuando con una mujer completamente diferente, una mujer que había encontrado fuentes de satisfacción y plenitud que no dependían de él. Esta independencia genuina activó su instinto cazador de una forma que las súplicas y ultimátums anteriores nunca habían logrado. Durante las 3 semanas que Renata mantuvo consistentemente esta nueva dinámica, Roberto experimentó una tensión psicológica creciente que comenzó a afectar otros aspectos de su vida. En casa, se encontró comparando constantemente a Carmen con esta nueva versión de Renata. Su esposa, que durante 30 años había sido predecible y estable, de repente le parecía aburrida e insatisfactoria en contraste con la energía magnética que emanaba ahora de Renata. Roberto se dio cuenta de que durante 5 años había tenido acceso fácil a lo mejor de Renata: su creatividad, su pasión, su conexión emocional profunda, sin tener que comprometerse realmente con una vida junto a ella. Pero ahora que esa accesibilidad había desaparecido, experimentó por primera vez la sensación visceral de lo que perdería si Renata decidiera definitivamente continuar su vida sin él.
La tensión se volvió insoportable cuando Roberto se dio cuenta de que Renata ya no lo necesitaba de la forma desesperada en que lo había necesitado antes. Había encontrado una completitud interior que la hacía atractiva e interesante, independientemente de su relación con él. Esta transformación lo enfrentó con la realidad de que si quería mantener a esta mujer extraordinaria en su vida, tendría que ofrecerle algo más substancial que el arreglo cómodo pero limitado que había mantenido durante 5 años. 3 semanas después de que Renata implementara tensión de opuestos, Roberto tomó la decisión más dramática de su vida adulta. Le dijo a Carmen que quería el divorcio, no porque hubiera problemas graves en su matrimonio, sino porque había encontrado a alguien con quien quería pasar el resto de su vida. Le explicó que había estado viviendo una mentira durante años, manteniendo un matrimonio de conveniencia mientras su corazón y su pasión estaban en otra parte. La decisión de Roberto no fue gradual ni negociada. Fue súbita y definitiva, motivada por la comprensión clara de que había llegado a un punto donde tenía que elegir entre perder para siempre a la mujer que realmente amaba, o comprometerse completamente con la vida que genuinamente deseaba vivir. La tensión de opuestos había funcionado exactamente como Jung había documentado. Había creado una presión psicológica interna tan intensa que mantener el status quo se había vuelto imposible. Cuando Roberto le propuso matrimonio a Renata, 6 meses después de su divorcio, no era la misma propuesta tibia y condicional que ella había esperado en vano durante 5 años. Era la petición desesperada de un hombre que había aprendido lo que significaba casi perder algo invaluable, y que ahora entendía la diferencia entre querer a alguien como conveniencia y necesitar a alguien como fuente de vida. Ahora que has escuchado estas 3 historias reales de transformación, es momento de que comprendas exactamente cómo funcionan los principios junguianos que cada una de estas mujeres aplicó para revertir completamente la dinámica de sus relaciones. Lo que vas a aprender no son técnicas superficiales de manipulación, sino principios psicológicos profundos que hablan directamente al inconsciente masculino y que pueden transformar cualquier situación donde sientes que estás persiguiendo en lugar de ser perseguida. El primer principio es escasez emocional, y sé que parece contradictorio al principio. ¿Cómo puede tu presencia tener más poder cuando estás ausente? ¿Cómo puede un hombre desearte más cuando estás menos disponible? Pero esta es justamente la magia de este principio junguiano, que opera en las capas más profundas del inconsciente masculino, en territorios que van mucho más allá de la lógica racional. Cuando practicas escasez emocional de la forma correcta, algo extraordinario sucede en el cerebro primitivo del hombre. Jung explicaba que el hombre proyecta su ánima, su imagen femenina ideal, en la mujer que desea intensamente. Pero esta proyección solo se activa con intensidad máxima cuando existe un espacio, una distancia, un territorio inexplorado. Es como si tu ausencia física creara un vacío energético que él necesita llenar desesperadamente, pero que solo puede llenar con fantasías, recuerdos y un deseo obsesivo por reconectar contigo. Imagina que el inconsciente masculino funciona como un radar que está constantemente escaneando su ambiente en busca de estímulos que representen desafíos valiosos. Cuando una mujer está completamente disponible, completamente predecible, completamente conquistada, el radar masculino interpreta que esa presa ya fue capturada exitosamente y automáticamente comienza a buscar nuevos objetivos que requieran esfuerzo y estrategia para conseguir. Pero cuando implementas escasez emocional auténtica, ese mismo radar detecta la presencia de algo valioso que está escurriéndose de sus manos. Detecta que existe una mujer excepcional que tenía acceso fácil, pero que ahora se está volviendo cada vez más difícil de alcanzar. Esta detección dispara automáticamente todos los circuitos neurológicos asociados con la caza, con la conquista, con la necesidad urgente de recuperar lo que está a punto de perder para siempre. La diferencia crucial entre escasez emocional auténtica y simplemente hacérsela difícil es que la primera viene de un lugar de plenitud interior genuina, mientras que la segunda viene de un lugar de manipulación calculada. Cuando practicas escasez emocional real, no estás fingiendo estar ocupada o desinteresada. Realmente estás reconectando con fuentes de satisfacción, creatividad y propósito que existen independientemente de esa relación específica. Por ejemplo, Lucía,
una contadora de 39 años que vivía en Guadalajara, había estado persiguiendo desesperadamente a David, un ingeniero que había conocido en una boda y con quien había tenido una conexión intensa durante una noche, pero que después se había vuelto evasivo y distante. Durante 2 meses, Lucía intentó mantener viva la conexión enviándole mensajes frecuentes, invitándolo a eventos sociales, encontrando excusas para llamarlo por temas profesionales. Cuando Lucía implementó escasez emocional auténtica, dejó de contactar a David completamente, pero no como una táctica para manipularlo, sino porque genuinamente se sumergió en un proyecto personal que había estado posponiendo durante años: escribir un libro sobre finanzas personales para mujeres emprendedoras. Durante 6 semanas estuvo tan absorbida en su investigación, entrevistas y proceso creativo que literalmente no tuvo tiempo ni energía mental para pensar obsesivamente en David. El resultado fue que David, que durante 2 meses había dado por sentada la atención constante de Lucía, de repente se encontró en un silencio total que lo desconcertó profundamente. Su inconsciente masculino interpretó esta desaparición súbita como una señal de que había perdido acceso a algo valioso, y comenzó a experimentar una urgencia creciente por reconectar con ella. 3 semanas después del último contacto, David la llamó con una intensidad y una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes, confesándole que no había podido dejar de pensar en ella. Esto no es manipulación psicológica. Es un principio natural de la atracción humana que funciona a un nivel que va más allá de la conciencia. Es la misma razón por la cual valoramos más un bien escaso que un bien abundante, por la cual apreciamos más una experiencia única que una experiencia repetitiva, por la cual recordamos más vívidamente los momentos que estuvieron a punto de perderse que los momentos que dimos por sentados. El segundo principio es enigma intencional, y se basa en la comprensión junguiana de que el inconsciente masculino solo puede obsesionarse genuinamente con lo que no puede comprender o predecir completamente. Durante millones de años de evolución, el cerebro del hombre se especializó en resolver problemas, descifrar misterios y conquistar desafíos que requerían todas sus capacidades mentales y emocionales. Cuando una mujer se vuelve completamente transparente y predecible en una relación, cuando el hombre puede anticipar exactamente cómo ella reaccionará ante cualquier situación, qué dirá en cualquier conversación, cuáles serán sus respuestas emocionales ante cualquier estímulo, algo se apaga automáticamente en su cerebro primitivo. Es como si hubiera resuelto completamente el enigma de esa mujer, y por lo tanto ya no representara un desafío digno de su atención.